Aurore Gagnon, de 10 años de edad, falleció el 12 de febrero de 1920 en Quebec, Canadá, a consecuencia de los terribles malos tratos que su padre y en especial su madrastra le infligían. Su terrible historia conmocionó al país y Aurore, la niña mártir, se convirtió en una figura clave de la cultura popular de Quebec. Pese al tiempo transcurrido y a los procesos judiciales que se llevaron a cabo, existen todavía muchas preguntas sin respuesta en este caso. ¿Por qué nadie intervino y ayudó a Aurore? ¿Tienen algún tipo de responsabilidad las personas que, viendo lo que ocurría, no hicieron nada? ¿Quién fue el verdadero culpable en este caso? ¿El padre de Aurore, la madrastra, su familia, la comunidad de vecinos o todos y cada uno tienen su parte de culpa? En este vídeo conoceremos todo lo que ocurrió, pero también la opinión de un escritor y guionista especializado en asuntos jurídicos, quien sostiene que la terrible historia de Aurore es más mito que realidad. Basándose en el informe de la autopsia, los testimonios y artículos de periódicos de la época, cree, entre otras cosas, que la madrastra fue juzgada injustamente y que las pruebas presentadas en su juicio no serían válidas en la actualidad. Pero veamos el vídeo, conozcamos todos los detalles, los que ya se han contado y los muchos que no, y juzguemos por nosotros mismos. Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy Chris y esto es De Cosas Varias Vlogs. ¡Empezamos! La familia Gagnon vivía en Fortierville. En 1920, Fortierville era un pueblo de escasa población ubicado a casi 100 kilómetros de Quebec. Era el tipo de lugar donde todos se conocían y aunque cada familia se ocupaba de sus propios asuntos, no había secretos para nadie. Los ciudadanos eran católicos de habla francesa y la familia Gagnon no era una excepción. Telesphore Gagnon, de 23 años, y Marianne Caron, de 18, se casaron el 12 de septiembre de 1906 y tuvieron 5 hijos. 3 niñas, Marie-Jeanne, nacida en 1907, Aurore en 1909, Lucina en 1912 y 2 niños, Georges, nacido en 1913, y Joseph en 1915. Telesphore Gagnon se ganaba la vida como leñador, agricultor y herrero. El fallecimiento de un niño es un suceso particularmente trágico en la actualidad, sobre todo porque no es tan habitual, gracias en parte a la mejora de la atención médica, la nutrición y la higiene, pero en un pasado no muy lejano muchas familias experimentaban el terrible dolor de perder a uno o varios hijos a una edad temprana. La pésima calidad de los alimentos o la falta de ellos, las numerosas enfermedades infantiles que todavía eran mortales hace solo 50 años, la falta de pasteurización de la leche y el consiguiente desarrollo de bacterias y gérmenes, todos esos factores contribuyeron a la muerte de muchos niños pequeños. Pero por suerte los niños Gagnon crecían sanos y robustos. Telesphore y Marianne tenían muchas razones para depositar toda su esperanza y felicidad en sus hijos. Parecía que nada podía salir mal. Pero lamentablemente aquella idílica vida se truncó al poco de nacer Joseph. En 1916, Marianne desarrolló una tos terrible, siendo diagnosticada de tuberculosis. Como necesitaba una serie de cuidados que su marido y sus pequeños hijos no podían brindarle, fue ingresada en un hospital. El año antes, el 20 de enero de 1915, el primo de Telesphore, Napoleón Gagnon, había muerto repentinamente dejando una viuda, Marianne Hood, de 30 años, y 4 hijos pequeños. El matrimonio había perdido anteriormente 2 hijos de edades muy tempranas. Por su parte, tras el ingreso hospitalario de Marianne, Telesphore se vio incapaz de atender sin ayuda la casa, a su esposa enferma y a sus 4 hijos. Envió a los 3 pequeños con sus abuelos maternos y a Marie-Jeanne y a Aurore a un hospicio. Telesphore continuó trabajando duro, enviando dinero sin falta para mantener a sus hijos. Pero pronto se decidió que, a modo de ayuda,
Mary Ann Hood, quien vivía en un municipio cercano a Fortierville, junto a sus hijos se mudara al hogar de los Gagnon para cuidar la casa y atender a los niños que poco a poco fueron regresando al hogar. Que la prima política de Telesford se mudara a la casa sin que estuviera la esposa presente, pronto fue la comidilla del pueblo quien no veía con buenos ojos esa relación. Después de que Mary Ann Hood se mudara allí con sus hijos, 3 tragedias consecutivas afectaron a la familia Gagnon. Primero fue el pequeño Joseph, quien fue encontrado asfixiado debajo de un colchón de paja el 6 de noviembre de 1917 a la edad de 2 años y medio. El forense dictaminó que su muerte fue accidental. Tan solo unos días después, el 13 del mismo mes, Lucina, de 5 años, quien todavía vivía con sus abuelos, también falleció, parece ser por una enfermedad, pero no he podido encontrar nada que lo verifique. Y le siguió Mary Ann Caron, quien lamentablemente perdió la batalla contra la tuberculosis, falleciendo en el hospital el 23 de enero de 1918 con tan solo 32 años de edad. Por supuesto, la extraña y repentina muerte de Joseph, quien se encontraba bajo el cuidado de Mary Ann, fue motivo de sospechas y habladurías por parte de los habitantes de Fortierville, quienes seguían viendo a la mujer como a una forastera y no terminaban de aceptarla en la comunidad. La muerte de sus hermanos y su madre sería solo el comienzo del sufrimiento de Aurore. Después de quedarse viudo, Telesford y Mary Ann Hood no perdieron el tiempo y se casaron el 1 de febrero, poco más de una semana después de la muerte de la primera esposa. Evidentemente, los vecinos de Fortierville pensaron que casarse tan apresuradamente no estaba nada bien y no faltaron los cuchicheos ni las críticas al recién estrenado matrimonio. Pero a Telesford todas aquellas habladurías le importaban bien poco. No había cometido ningún delito y, como trabajaba desde bien temprano a la mañana hasta bien entrada la noche, necesitaba ayuda con la casa y los niños, y nada mejor que Mary Ann para ello, quien a su vez se encontraba desamparada sola con sus 4 hijos. Una vez unidos, los Gagnon y los Hood como una única familia, durante el año 1918 trataron de crear un entorno de normalidad. La familia Gagnon asistía a misa en la iglesia de Santa Filomena y cumplía con sus obligaciones como feligreses. Después de la boda de su padre con Mary Ann, Aurore y su hermana regresaron al hogar familiar. Fue entonces cuando Aurore comenzó a sufrir lesiones, las cuales fueron aumentando en gravedad y frecuencia. Mary Ann se quejaba continuamente a Telesford, quien pasaba todo el día fuera de casa trabajando, de lo torpe que era Aurore y de su mal comportamiento. Además, Mary Ann le convenció de que Aurore necesitaba mano dura y las palizas que le daban, pues Telesford también participaba en ellas, incluso había usado el látigo o un palo de madera para golpear a su hija, eran necesarias para su disciplina, por lo que él terminó dándole permiso para enderezarla y educarla como creyera conveniente. Mary Ann llegó a acusar a su hijastra de ladrona e incluso de comportamiento seductor hacia sus hijos, y convenció a los niños de que Aurore era sucia y pecaminosa. Para ocultar su responsabilidad por las muchas heridas que presentaba Aurore, a veces les pedía a los niños que mintieran. Mientras todo esto ocurría, el 8 de junio de 1919, Mary Ann dio a luz a una niña a la que llamaron Pauline. Pero las lesiones visibles de Aurore y las sospechas de los vecinos de que la niña sufría maltrato por parte de sus padres, en especial su madrastra, llegaron a oídos de Horace Maillot, tendero y juez de paz de Fortierville. En julio de 1919, Horace hizo que Mary Ann y Telesford llevaran a Aurore hasta su casa para que compareciera ante él como juez de paz.
Antes de poder ver a la niña, los padres admitieron que la golpeaban a menudo, según ellos, por el carácter vicioso que tenía Aurore. Declararon que las lesiones en sus pies y en un costado habían sido causadas por otros niños que la habían golpeado. Cuando por fin pudo ver a la niña, pidió a Telesphore y a Mary Ann que los dejaran a solas. Antes de salir, los padres advirtieron a Aurore que tuviera cuidado con lo que contaba. Oreus observó que la niña apenas podía caminar sobre sus dos piernas y presentaba heridas ulceradas e infectadas en los pies. Le pidió que fuera honesta con él y le contara la verdad. La niña, visiblemente nerviosa, dijo que los hijos de Mary Ann y el pequeño de otra familia vecina la habían golpeado con una piedra grande en el pie y con otras tantas en la pierna, y después con un palo grande de madera la habían apaleado en el costado. Pero Oreus no creyó lo que Aurore le contaba y siguió sospechando de que la niña estaba siendo maltratada por sus padres. Sin saber qué hacer, Oreus devolvió a la pequeña Telesphore y a Mary Ann, que esperaban, no sin antes aconsejarles que buscaran ayuda médica para Aurore y consultaran con el párroco, el padre Ferdinand Massé. Oreus informó a la policía de la ciudad de Quebec sobre sus sospechas, pero allí le dijeron que no podían hacer nada a menos que presentara una denuncia personal contra los Gagnon, algo a lo que el juez de paz no estaba dispuesto a hacer. Los Gagnon, tal vez para callar las habladurías y acabar con las sospechas de maltrato, siguieron el consejo del juez de paz y concertaron una visita con el médico local. Pero aunque el médico trató el pie de Aurore durante meses, la lesión no cicatrizaba y la infección fue a más. El 14 de septiembre de 1919, el médico ordenó el ingreso de la niña en un hospital de la ciudad de Quebec. Aurore permaneció ingresada durante un mes. Desde el hospital, la niña envió cartas a sus padres, tal vez en un intento de ganarse el cariño de los dos, esperando que así las palizas cesaran. Lamentablemente, tras la salida de Aurore del hospital, el maltrato se reanudó. El padre Massé ofreció orientación a Mary Ann. Probablemente el párroco no se dio cuenta de la gravedad de la situación de Aurore, pese a que pensaba que los castigos a los que era sometida por sus padres eran excesivos. Los disculpó al creer que eran necesarios para corregir el supuesto mal comportamiento de Aurore y se limitó a recordar a Mary Ann su obligación como madre y como católica. Según el padre Massé, los padres deben cuidar a sus hijos como hacía Telesphore y corregir sus defectos como estaba haciendo Mary Ann. Después de su charla con la madrastra de Aurore, sintió que había cumplido con su obligación y no le dio más vueltas al tema. Pero los rumores y las sospechas del maltrato al que era sometida Aurore fue en aumento. A lo largo del otoño, los vecinos observaron que los niños Gagnon solían recorrer el vecindario haciendo recados o jugando, pero a medida que pasaba el tiempo veían cada vez menos a Aurore. Para el invierno, la niña de 10 años de edad había dejado de salir a la calle. Pese a que Mary Ann trataba de que nadie viera a Aurore, vecinos y familiares que, alarmados por los rumores, habían visitado en algún momento el hogar de los Gagnon, contaron que habían podido comprobar que Aurore dormía en un jergón en el suelo con una almohada sucia y sin fundas, mientras su hermana, Marie-Jeanne, dormía en la misma habitación con un colchón doble. El cuerpo de Aurore estaba cubierto de moretones de la cabeza a los pies y su cabello había sido cortado al cero, mostrando el hinchado cuero cabelludo. Al ser preguntados por el estado de la niña, Telesphore y Aurore contestaban con un montón de excusas. Telesphore aseguró a la tía materna de Aurore, cuando fue interrogada por esta, que Aurore estaba enferma por andar descalza en la nieve y haberse resfriado. Mary Ann siguió argumentando a quien le preguntaba que la niña era una ladrona, una terca y una impura, y que era tan obstinada y problemática de criar que no importaba cuán severamente la castigaban, pues Aurore insistía en seguir comportándose igual de mal.
Según una vecina, Exilda Lemay, Mary-Ann le llegó a mostrar el mango de un hacha de madera que usaba para golpear a la niña. El 9 de febrero de 1920, Oreus, el juez de paz, fue avisado de que Aurore, sin lugar a dudas, estaba siendo maltratada. Habían logrado ver a la niña durmiendo esta vez en el suelo del desván de la casa de los Gagnon, sobre una manta de lana y vestida con un delgado y sucio camisón. El estado físico de la niña, llena de llagas y heridas y que apenas reaccionaba, era lamentable. Oreus contó más tarde que tenía que viajar ese día a la ciudad de Quebec por negocios y aprovechó para hacer averiguaciones y saber cómo conseguir pruebas definitivas y denunciar la situación en la que se encontraba Aurore. Pero ahí se quedó todo. El 12 de febrero el padre Massé telefoneó a Oreus y le dijo que le habían avisado de que Aurore Gagnon se estaba muriendo. Fueron juntos hasta la casa de los Gagnon. Cuando llegaron, la niña estaba en coma y no había forma ya de salvarla. Presentaba horribles heridas desde la cabeza a los pies. El cuerpo de la niña había sido lavado y descansaba sobre un colchón en una cama. El padre Massé llevó a cabo los últimos ritos necesarios ante el inminente fallecimiento. Según Mary-Ann, Telesphore estaba en el bosque cortando árboles y no podía o no quería darle la noticia. De todos modos, mandaron ir a buscarle. Oreus decidió traer a 3 testigos para que vieran el terrible estado en el que se encontraba la niña antes de morir. Cuando a la noche finalmente la pequeña falleció, los vecinos, Exilda y su esposo Arcadius Lemay, se quedaron toda la noche para velar y rezar por la niña. Al día siguiente, un titular informó que la misteriosa muerte de una niña de 10 años en Fortierville sería objeto de una investigación forense y requeriría una autopsia. El procedimiento fue realizado el 13 de febrero. Un médico de la ciudad de Quebec, el doctor Albert Marois, trasladó el cuerpo de Aurore de la casa a la iglesia de Santa Filomena, donde él y 2 médicos más realizaron una autopsia en el sótano de la sacristía. Los médicos contaron en el cuerpo de la niña 54 heridas que incluían varios hematomas y laceraciones infectadas. Estas, sospecharon los médicos, probablemente fueron causadas por un látigo o algún otro instrumento contundente. El análisis de las vísceras de Aurore Gagnon reveló que no había rastros de venenos. Finalmente se dictaminó que la causa de la muerte fue por agotamiento y envenenamiento general causado por septicemia debido a la infección de las 54 heridas que presentaba. La muerte de la niña no podía atribuirse a ningún accidente o enfermedad. La autopsia mostró que la fallecida no recibió la atención que su estado requería. El funeral de Aurore Gagnon se llevó a cabo el 14 de febrero de 1920 en el cementerio de Fortierville. El padre Ferdinand Massé ofreció la misa. Inmediatamente después del sepelio, Telesphore y Mary-Ann fueron arrestados y llevados a la prisión de Quebec en espera de juicio. El 16 de febrero de 1920, Mary-Ann y Telesphore Gagnon comparecieron ante el juez acusados del asesinato de Aurore. Ambos se declararon inocentes e insistieron en que la causa de la muerte fue debida al agotamiento y la septicemia, no a los golpes. El juicio de Mary-Ann tuvo lugar entre el 13 y el 21 de abril de 1920. Numerosos testigos, incluidos el hermano y la hermana de Aurore, hablaron del abuso físico infligido a la niña. Los informes periodísticos sensacionalistas despertaron la opinión pública y la gran sala del Tribunal Penal se llenó hasta rebosar. La defensa esperó obtener un veredicto de culpabilidad por demencia, argumentando que los ataques de ira de Mary-Ann se debían a los cambios hormonales producidos por el embarazo que le hacían tener ataques de ira. Se descubrió que después del nacimiento de su hija Pauline, Mary-Ann había sufrido un aborto y en aquel momento estaba nuevamente embarazada. Pese a ello, el proceso siguió adelante.
El 15 de abril testificó Mary Jane, la hermana mayor de Aurore, dando su doloroso punto de vista. Entre lágrimas, la niña de 12 años de edad contó cómo su madrastra continuamente maltrataba a su difunta hermana usando cualquier cosa que tuviera a mano, un trozo de madera, una vara de hierro o incluso un látigo. Contó que cuando Aurore orinaba o defecaba donde no debía, Mary Ann le quemaba con un atizador caliente. La continencia era un problema frecuente para Aurore porque, según Mary Jane, su madrastra la desterró al cuartito del desván y como penitencia por estar sucia, le prohibió utilizar el orinal. Cuando Aurore inevitablemente hacía sus necesidades, Mary Ann ataba a la niña a una mesa, la amordazaba con una correa de cuero y le quemaba por todo el cuerpo con el atizador. Si todo aquello no lograba calmar la ira de Mary Ann, ésta acudía en ayuda de Telesphore, mentía o exageraba el supuesto mal comportamiento de Aurore y le pedía que se ocupara de su hija azotándola, quemándola o golpeándola con mano dura. Telesphore argumentó que solo hacía lo que su esposa le pedía, creyendo que así disciplinaban a la niña, completamente ignorante del daño que estaban causando a Aurore. Finalmente, el 21 de abril de 1920, el juez declaró a Mary Ann culpable de asesinato y la condenó a muerte. De acuerdo con la ley canadiense, sería ahorcada el 1 de octubre de aquel mismo año. El juicio de Telesphore se llevó a cabo entre el 23 y el 29 de abril. Durante el proceso quedó claro que Telesphore Gagnon había participado en el abuso que causó la muerte de su hija Aurore. Sería su destino, por lo tanto, el mismo que el de su esposa, a la que por el mismo delito habían condenado a muerte. Incluso estando embarazada, ¿aceptarían el juez y el jurado los argumentos de la defensa? George Gagnon, de 9 años, también testificó. Contó cómo su padre había golpeado en varias ocasiones a su hermana Aurore, en muchos casos incitado por su mujer, quien le contaba mentiras sobre la niña y le animaba a maltratarla. También contó cómo Mary Ann quemó el pie de Aurore con un atizador. Los abogados argumentaron que Telesphore Gagnon no estaba en casa la mayor parte del tiempo y, según varios testimonios, no había golpeado a Aurore en las semanas previas a su muerte, aunque sí lo había hecho en el pasado. Estaban convencidos de que Telesphore utilizó la violencia con su hija, incitado por su esposa, quien le contaba historias escandalosas y falsas sobre el comportamiento de Aurore. Sin embargo, Telesphore no era ciego y pudo ver los efectos físicos de los castigos de su esposa. Si el declive de Aurore fue perceptible para todos los que la vieron, por fuerza su padre también lo debía haber notado. Finalmente el jurado determinó que Gagnon también había golpeado a Aurore, pero que el hombre había actuado solo porque había sido manipulado por la verdadera culpable, Mary Ann Hood. El 29 de abril el juez dictó sentencia para el acusado, culpable de homicidio involuntario. Fue condenado a cadena perpetua, pero fue liberado 5 años después debido a un tumor en la garganta que los médicos supusieron que lo mataría en breve. No fue así. Telesphore se volvió a casar en 1938 y murió a la edad de 78 años. El 8 de julio de 1920, Mary Ann dio a luz no a uno, sino a 2 bebés en la prisión de la ciudad de Quebec. Los mellizos eran una niña y un niño. Los periódicos comenzaron a retratar a la hasta ahora malvada madrastra como una madre injustamente difamada, capaz de dar amor y criar a sus bebés. A Mary Ann se le permitió mantener a sus mellizos en prisión hasta que fueran destetados. En una carta fechada el 7 de agosto de 1920, la Asociación Canadiense de Bienestar de Prisioneros expresó su preocupación por los recién nacidos, quienes crecerían sabiendo que su madre murió en el patíbulo. De alguna manera, los esfuerzos de la asociación dieron resultado. Apenas unos días antes de la fecha programada para su ejecución, un juez conmutó su sentencia por cadena perpetua en la prisión de mujeres de Kingston. En las cartas que escribió durante sus años en aquella prisión, Mary Ann Hood mencionaba regularmente la situación de su esposo, que había sido liberado después de cumplir 5 años de prisión, y se quejaba del trato desigual que afirmaba haber recibido en el caso Gagnon.
Mary-Ann escribía cartas en las que expresaba el deseo de volver con su familia y cuidar de su hogar. Durante estos mismos años, miembros de su familia escribieron y apelaron al ministro de Justicia para expresar su deseo de tener a su familiar nuevamente con ellos. Mary-Ann también recibió cartas afectuosas de Mary-Jane y George, los hijos de Telesford, a pesar de que en el juicio testificaron en su contra. Mary-Ann permaneció en prisión hasta el 3 de julio de 1935, cuando un juez le concedió la libertad por compasión. La malvada madrastra tenía cáncer. Se fue a vivir con su hermana a Montreal, pero a diferencia de su esposo, Mary-Ann murió después de una dolorosa batalla contra su enfermedad. Fue enterrada en Montreal el 12 de mayo de 1936 a los 46 años. La referencia al nombre o a la historia de Aurore Gagnon se ha convertido en algo común en Quebec, convirtiéndose en un icono cultural popular con un estatus casi mítico. Se han producido obras de teatro, libros y películas basadas en la terrible historia de Aurore Gagnon. Sin embargo, Daniel Brooks, escritor y guionista especializado en asuntos jurídicos, desde su libro La mentira del siglo, anatomía de un disparate mediático y judicial, defiende la tesis de que la historia de Aurore Gagnon es más mito que realidad. Según Daniel, Mary-Ann Hood fue víctima de una prensa hostil y un tribunal parcial. El autor se basa en las transcripciones oficiales de los juicios de Mary-Ann Hood y de Telesford Gagnon, así como en los numerosos artículos publicados en los periódicos de la época. Describe el juicio de Mary-Ann Hood como una parodia de la justicia y señala que la madrastra fue declarada culpable sobre la base de un testimonio no concluyente. El médico que realizó la autopsia atribuyó las heridas que presentaba el cuerpo de Aurore a golpes. Asimismo, encontró lesiones superficiales incompatibles con esos mismos golpes que supuestamente habría sufrido la niña por sus padres los días previos a su muerte. Los análisis de las vísceras de Aurore concluyeron que no había veneno, lo que contradecía lo declarado por algunos testigos, quienes afirmaban haber visto cómo Mary-Ann forzaba a la niña a beber lejía. Además, el médico admitió no haber examinado la médula espinal de la víctima, paso imprescindible que podría haber revelado la presencia de una enfermedad como la poliomielitis, la espina bífida o la ataxia de Friedrich, tesis compatible con el estado de la pequeña Aurore, hija de un matrimonio consanguíneo, ya que parece ser sus padres eran primos, y según las investigaciones de Daniel, las heridas y úlceras que cubrían el cuerpo de la pequeña probablemente fueron causadas por una enfermedad. Recordemos que pocos meses antes de morir había estado hospitalizada durante un mes por la herida en un pie que no cicatrizaba y no se le encontraron llagas en ninguna otra parte del cuerpo. Además, había informes y testimonios de que Aurore orinaba y defecaba sin control, otro síntoma de alguna enfermedad. Por otra parte, los únicos testigos presenciales del abuso fueron los niños y sus afirmaciones en algunos casos carecían de sentido y presentaban claras contradicciones. Ninguno de los testimonios de los niños fue corroborado y nunca fueron dos los que vieron un episodio particular de malos tratos al mismo tiempo. Además, las declaraciones preliminares de los niños fueron muy diferentes a las del juicio. Mientras que los niños parecían sentir afecto por su madrastra antes del proceso, su punto de vista había cambiado totalmente cuando testificaron ante el juez. Por ejemplo, en un principio, Mary-Jane había declarado que su hermana tenía granos y llagas en la piel y que su madrastra la atendía y le ponía ungüentos y que si no tenía tiempo para ello, Mary-Jane era la encargada de hacerlo, pero luego durante el juicio negó que su madrastra cuidara de su hermana. Y aunque había declarado anteriormente bajo juramento que Mary-Ann solo había golpeado una sola vez a su hermana cuando regresó del hospicio y que desde entonces durante los 2 últimos años la había estado tratando bien, una vez ante el juez nuevamente se retractó de lo dicho.
Daniel apunta también a que el juez sentía una evidente y visible aversión por la acusada, mientras los morbosos y amarillistas medios de comunicación trataron a Mary Ann, la terrible madrastra, como culpable antes de ser juzgada. El autor argumenta que en el pueblo Mary Ann Hood siempre fue tratada como una extraña por ser de otra población y nunca se la llegó a aceptar del todo. Además, existía un prejuicio muy negativo contra las madrastras, a pesar de que a causa de la Primera Guerra Mundial no era raro que las viudas volvieran a casarse. Por otra parte, era una época próspera para los periódicos, que por entonces tenían el monopolio de la información. Para que podáis sacar vuestras propias conclusiones, en la descripción del vídeo os dejaré varios enlaces donde, entre otros muchos archivos, están los testimonios de Mary Ann y George, los hermanos de Aurore, la declaración del médico que realizó la autopsia, así como la de Telesphore y la del juez de paz, y cartas de los niños y Telesphore a Mary Ann, estando esta en prisión. Si os interesa esta historia, os recomiendo leerlos, están en inglés o francés, pero en todo caso se pueden traducir y aportan una visión distinta o más compleja a la historia comúnmente contada sobre Aurore. Sobre todo recomiendo el testimonio de Mary Ann, su hermana, de principio a final, porque pese a lo duro que es, vale la pena de verdad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. El caso de Aurore Gagnon, desde luego, no deja indiferente a nadie, pero lo que sí deja son muchas preguntas en el aire, algunas difíciles de contestar, pues solo conocían las respuestas los principales protagonistas de esta historia. ¿Qué pensáis sobre este caso? ¿Fue la madrastra culpable sin ninguna duda de la muerte de Aurore? ¿Hasta qué punto fue el padre responsable del abuso sufrido por su hija? ¿Fueron manipulados los niños para testificar en contra de su padre y su madrastra? ¿Qué importancia tuvieron en el caso los chismes vecinales? ¿Creéis que la presión popular influyó en el veredicto final? ¿Y por qué Mary Ann solo maltrataba a Aurore y no a los otros niños? ¿Y los familiares y vecinos, por qué no hicieron nada? Dejadme saber vuestras respuestas y opiniones en los comentarios. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, compartirlo con vuestros contactos y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Sin más me despido, muchísimas gracias por estar ahí, un abrazo enorme, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!